A ver, ¿qué nos puede contar un simple folleto de hace más de un siglo sobre, no sé, la justicia, el entretenimiento? Pues a veces, un objeto tan pequeño como este nos abre una ventana a un mundo que por un lado se siente lejísimos y por otro es extrañamente familiar. Bueno, vamos a meternos de lleno en esta historia. Miren, esto que ven es El Criminal, una publicación que salía cada 15 días allá a finales del siglo XIX. Y lo mejor, el precio. 5 centavos. Por esa bicoca, la gente podía leer las crónicas de los crímenes y episodios sangrientos más impactantes de todo el país. Era, digamos, el true crime de la época, pero al alcance de todos. Pero lo que hace a este folleto algo realmente especial es su formato. Porque no era un simple artículo de periódico. El autor tenía una intención muy clara. El propio autor, que firmaba como Negro Peluca, lo dice sin rodeos. Su misión era, literalmente, contar los peores crímenes, pero en un lenguaje que todo el mundo pudiera entender y hasta memorizar. El verso popular. Era la forma perfecta de llevar estas historias a la calle. Y ojo, aquí está la clave. El folleto no era solo para buscar el morbo. Prometía, como se lee aquí, ser una lectura con un gran alcance moral. O sea, era una mezcla de espectáculo, de sangre y de lección de vida, todo en uno. Y ahora sí, vamos al caso principal de esta edición. Un crimen que de verdad paralizó a la sociedad de la época. Un doble asesinato brutalísimo en la calle Chacabuco. La narración arranca con todo. Fíjense en esa estrofa. De una nos dice dónde fue, a quiénes mataron y quiénes lo hicieron. El poema nos tira la cara a los asesinos, Salas y Bermal, y califica el crimen como infernal. Nada de misterio, vamos directo al corazón del horror. Las víctimas eran Emilia Bredin, que era viuda, y su hija Virginia Hoffman. El folleto las pinta como mujeres de bien, trabajadoras, que comerciaban con afán. El poema entonces nos cuenta cómo un sirviente, en complot con otro hombre, planeaba matarlas para robarles. Y es aquí donde la historia se pone todavía más oscura. Porque uno de los asesinos, Bermal, era el sirviente de la casa, el que el trigo y café tostaba. Imagínense, una traición en la confianza más elemental. Eso, para los lectores, debió ser realmente impactante. El poema no se guarda nada, Describe con una crudeza total cómo el primer asesino ataca a la madre con un hacha. Y luego, ese momento heroico y terrible de la hija, que se lanza a defenderla para terminar recibiendo ella un hachazo mortal de Bermal, el sirviente traidor. Una escena brutal contada sin filtro alguno. Una vez que el crimen ya ocurrió, el folleto cambia de enfoque y se centra en los asesinos. Pero no solo para describirlos, sino para construir una imagen de ellos como verdaderos monstruos. Miren esta página. Está dedicada por completo a presentar a los culpables. El título, Fotografía de los reos, es muy poderoso. Para la mayoría de la gente, esta iba a ser la única imagen que tendrían de estos hombres. Y ahí está la fotografía. Un grabado en madera, bastante rústico, pero sumamente efectivo. Estos eran los rostros del mal, presentados así, sin más, al público. La descripción en el poema es, escalofriante. Los llama bandidos, con semblantes de cuco, y llega a decir que sus facciones son tan de criminal que parece que en la frente tienen el sello del mal. O sea, el autor no deja ni un espacio para la duda. Estos tipos nacieron malos. El poema incluso los diferencia. José Tomás Bermal es el principal, el sirviente desleal, el que usó el hacha contra las mujeres que le daban trabajo. Y José Manuel Salas es descrito como un tipo de figuras malas, un cómplice aficionado al robo y al alcohol que se sumó al plan sin pensarlo 2 veces. Pero la historia no podía terminar con el crimen. Una parte importantísima de la narración, y por supuesto de la moraleja, era el castigo. Así que ahora vamos a ver cómo se aplicó la justicia. La justicia en este relato fue rápida y fue implacable. El camino al final fue directo. Primero, todas sus apelaciones fueron rechazadas por las cortes más altas. No hubo piedad. Luego, la marcha final de la vil pareja, amarrados, expuestos ante la multitud. Y finalmente,
el castigo definitivo, la descarga del pelotón de fusilamiento. Y esta parte es increíble porque nos muestra la reacción popular. La gente, nos dice el poema, fue a ver la ejecución con el semblante contento. El autor justifica esa crudeza diciendo que el pueblo sabe cuándo hay que llorar y que este no era el momento. Para la gente esto era justicia, no una tragedia. Entonces, llegamos al punto central de todo esto. ¿Cuál era el objetivo de contar una historia tan terrible y de esta manera tan particular? Pues claramente no era solo informar. El mismo texto nos lo dice con esta frase: tendrán que ser fusilados como escarmiento fatal. La ejecución no era solo un castigo para ellos, era una lección pública, una advertencia brutal para el resto de la sociedad. En pocas palabras, estas publicaciones baratas y sensacionalistas tenían una función social muy definida. Usaban los crímenes más espantosos para reforzar las normas, para mostrar de la manera más gráfica posible que si rompías las reglas, el castigo era seguro y era fatal. Y todo esto nos deja pensando, ¿no? Ya no tenemos estos folletos en verso, pero nuestra fascinación por el crimen sigue ahí, más viva que nunca. ¿De qué manera las historias de crímenes que consumimos hoy siguen funcionando como esas moralejas públicas, como esas advertencias para la sociedad?